que podría estar en relación a la patología pancreática. Entonces, con esos, buscando esos puntos dolorosos, palpando esa zona, ¿no? En el contexto de un paciente que tiene cuadro clínico, como hemos señalado, podríamos decir sí, sin necesidad de ningún examen, de repente estamos frente a un problema pancreático. ¿De acuerdo? Muy bien. Percusión, matidez desplazable, puede haber ascitis, ¿no? Puede haber ascitis, sobre todo en las pancreatitis agudas. Las neoplasias de páncreas usualmente no dan ascitis. ¿De acuerdo? No todas las neoplasias del abdomen dan ascitis, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres es muy frecuente que las neoplasias de ovario sí den ascitis, ¿de acuerdo? Pero un cáncer de colon, por ejemplo, no es usual, ¿no? Que den ascitis, ¿no? Bueno, timpanismo, signo de derrame pleural izquierdo, ya saben, la patología pancreática, la patología pericárdica dan derrame pleural izquierdo. La insuficiencia cardíaca, el derrame empieza por el lado derecho y luego se hace bilateral, ¿de acuerdo? Pero empieza por el lado derecho, por si acaso, ¿no? Y bueno, la ocultación, un soplo, pero que no, yo diría que no es frecuente de ocultar soplos, ¿no? Pero bueno, un poco la teoría, ¿no? Pero en realidad no, signo del cerebro está bien escrito, por si acaso, ¿no? Así es un cerebro con S, por si acaso. Entonces, en resumen, un paciente que tiene un problema en el páncreas, ¿por qué síndrome? No se olviden, y les repito, ustedes en este curso están para aprender a hacer una buena historia clínica y hacer diagnóstico sindrómico. No están para hacer diagnósticos etiológicos, sino para hacer diagnósticos sindrómicos. Con eso deberían conformarse, ¿no? De hacer bien sus diagnósticos sindrómicos. Los internos, residentes que ya han terminado muchas veces ni saben identificar sus diagnósticos sindrómicos, ¿no? Entonces, puede venir por un síndrome doloroso abdominal, puede venir por síndromes compresivos, ahí está, sobre todo el primero, ¿no? Purgold-7-Rier, los otros más infrecuentes. Puede venir por un síndrome tumoral, ¿no? De masa tumoral, por un síndrome ictérico, y acabamos de decir que termina siendo un problema en el páncreas, por un síndrome de insuficiencia pancreática exocrina, traducido sobre todo por, en esos casos sí, por cuadros de diarrea, ¿no? Diarrea crónica, el famoso síndrome de Solier-Ellison, ¿no? Que es una tumoración, un tumor en el páncreas, o puede estar en el estómago, pero en el páncreas un tumor productor de ¿qué cosa? De gastrina, ¿no? ¿Y eso a qué lleva? Lleva dos cosas, que hayan úlceras múltiples y diarrea crónica, ¿no es cierto? O sea, un paciente con múltiples úlceras en el estómago, en el duodeno, con historia de diarrea crónica, uno debería plantear la posibilidad de Solier-Ellison y, por supuesto, ¿cómo se confirmaría ello? Haciendo un dosaje de gastrina, ¿no? Ya eso sería, digamos, para el diagnóstico etiológico y, por supuesto, en este caso, una resonancia magnética para ver sobre todo la parte del páncreas si hay alguna tumoración pequeña que pudiera estar dando ello, ¿no? Entonces, por cualquiera de estas situaciones podría presentarse un paciente con patología pancreática, ¿no? ¿Existen algunas pruebas para el diagnóstico? Sí. Probablemente las pruebas que más utilizamos son las pruebas de amilasa y lipasa. No lo voy a llenar con un montón de pruebas, ¿no? Pero son las más frecuentes, las que hacemos a diario en las emergencias, ¿no? Eso no quita que haya que hacer algunos otros exámenes, como decirle, pues si alguien sospecha de una hipertrigliceridemia como causa del problema pancreático, bueno, hay que hacerle su dosaje de triglicéridos, ¿ya? Muy bien. Ahí ya tenemos otros métodos diagnósticos. Creo que en el momento actual probablemente los que más hacemos uso son la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? Probablemente para ver la patología pancreática, ¿no? Una ecografía, ¿no? Ahí está el páncreas, ¿no? Está señalado, ¿no? La ecografía tiene su problema, ¿no? Porque en la ecografía, ¿quién la ve? El ecografista nada más, pues, ¿no? Y él es el único que entiende su garabato que hay ahí, ¿no es cierto? En cambio, la tomografía, la resonancia, bueno, eso sí ya lo podemos observar y podemos discutir, ¿no? Miren, ¿qué cosa es? ¿Cuál sería la historia de este paciente? Que tiene antecedente de haber tenido pancreatitis y que viene ahora con una gran imagen, ¿no? Como ven ahí, un par de pelotas ahí, ¿qué cosa es? Pseudoquiste pancreático, que es una complicación entonces de un paciente que ha tenido una pancreatitis.
Pero es importante en este caso el antecedente, ¿no? De que haya tenido eso, ¿no? Páncreas, ahí está en la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahí está, algunos, ¿no? Una pancreatitis hemorrágica, ¿de acuerdo? Una pancreatitis puede llevar a la muerte a un paciente, ¿no? Es más, cuando alguien tiene una pancreatitis, uno tiene que ir con mucho cuidado en cuanto es a los alimentos, ¿no es cierto? Hay que ser muy cauto con un paciente que tiene pancreatitis aguda, ¿no? Con respecto a la alimentación. ¿Por qué? Porque si uno se sobrepasa, puede haber un proceso inflamatorio que puede ser muy severo, ¿de acuerdo? Cáncer de cabeza y páncreas, entonces, ¿no? Miren esta gran masa tumoral. Evidentemente que acá ya se perdió el colédoco, probablemente este paciente debe haber llegado con nectericia importante, etc. ¿No? Listo, este es un cáncer en el cuerpo y la cola, ¿no? Para que ustedes puedan observar. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, por esa sintomatología puede venir un paciente que tiene un problema en el páncreas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Han visto pacientes con pancreatitis? ¿Sí? ¿Han visto uno? Sí. Generalmente se caracteriza por la irradiación, ¿no? En cinturón, digamos. Ah, ya. Pero usted solo refirió que se va a... Ya, en los libros, ya, ¿verdad? Lo clásico que señalan en los libros, ¿qué cosa es? Que el páncreas puede tener una irradiación en cinturón, ¿no es cierto? Ah. Yo diría que probablemente del 100% de pacientes que tienen problemas pancreáticos, la irradiación en cinturón probablemente no sea más de un 30%. Pero es verdad, pueden tener esa irradiación. Pero no es tan frecuente, ya muchachos. O sea, ya ustedes, conforme avance y conforme vayan viendo su experiencia, se darán cuenta que muchas de las cosas que a veces nos refieren como cosas características, y acabo de decirle, la posición maometana, ¿no? O de repente por ahí en teoría le van a decir la posición en gatillo de fusil, de la meningitis. Mentira, pero no es mentira, pero no es algo de todos los días lo van a encontrar, ¿de acuerdo? ¿No? O sea, pero es verdad, sí se da, pero tampoco no es muy frecuente, ¿de acuerdo? Pero está bien, es válido. Muy bien, ¿alguna otra tontería que quieran preguntar? Mentira. Broma nomás. ¿Alguna otra cosa? Ya, entonces que quede claro cómo es el páncreas, ¿ya? ¿Por qué puede venir? Muy bien, vamos a revisar entonces ahora semiología de las vías biliares, vesícula, para que vean que es diferente, ¿no? Que es diferente. ¿Dónde está la vesícula? En la fosa vesicular, en la cara inferior del hígado, entre el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está su tamaño, su capacidad, tiene una forma piriforme, tiene un fondo, un cuerpo y un cuello, ¿no? Se continúa con el cístico, se une con el hepático común para formar el colédoco, ¿no es cierto? Y el colédoco, ya saben, desciende por detrás del bulbo denal, luego por la cabeza del páncreas y desemboca en la segunda porción del duodeno, ¿no? Acá está nuestra vesícula, forma esquemática, ahí está, ¿no es cierto? El lecho vesicular. ¿Este qué cosa es? Para exagerar, no saben si cosa es esto. ¿Qué es esto? Conducto cístico. El cístico, pues, este es el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, se une con el cístico acá, colédoco, ¿no? El colédoco intrapancreático y desencadena en la segunda porción del duodeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces ahí está la vesícula, ¿ya? Igual, ¿no? Entonces ya, desde el punto de vista de la semiología, ¿hay patología de vesícula y de vías biliares en los recién nacidos? Claro, si un recién nacido nace con un amarillo, nace amarillo, lo primero que uno tiene que preguntar, suponer, sospechar, es que de repente se trate de una atresia de las vías biliares, ¿no? En la adolescencia, los cálculos, ¿no? Las litiasis, ¿no? En los adultos también, por supuesto, y el adulto mayor, las neoplasias, ¿no? Como que hemos visto hoy día en la mañana, ¿no? Que ha sido una neoplasia de vesícula, ¿no? 63 años, ¿sí? Más o menos, de repente podría ser un poquito más. Ya, entonces, una vez más, los problemas vesiculares son más frecuentes en las mujeres, ¿de acuerdo? En las mujeres, los problemas en la vesícula, ya sean los cálculos, ¿no?
pregunta de residentado todavía, ¿no? O sea, la patología vesicular, ¿en quién se ve con mayor frecuencia? En hombres, mujeres, adultos, mayores, etcétera, etcétera. La respuesta es mujeres y generalmente o jóvenes o adulto mayor, o adultos, ¿no? No tanto el adulto mayor. Pero bueno, ya. Litiasis vesicular y de colédoco en mujeres. Neoplasia de vesícula y vías biliares mayor en mujeres. Entonces, no se olviden, algo tienen que ver. Una vez más, antecedentes, ¿no? Las enfermedades hemolíticas. Porque ¿qué tendrán que ver las enfermedades hemolíticas con la vesícula? ¿Qué tendrá que ver una eferocitosis? ¿Qué tendrá que ver alguna enfermedad hemolítica? ¿Qué tendrán que ver las prótesis del corazón con la vesícula? ¿Por qué? Porque cuando hay hemólisis, ¿no? Entonces se pueden formar cálculos, ¿sí? Se pueden formar cálculos. ¿Por qué? Porque cuando hay hemólisis se libera bilirrubina y los cálculos que se forman son de bilirrubinato, ¿de acuerdo? O sea, cualquier patología que pueda producir hemólisis, si yo tengo, por ejemplo, un paciente joven, ¿no? 20, 25 años, varón, que agarra y tiene una historia de problema vesicular, le hago una ecografía y tiene múltiples cálculos, uno debería descartar algún tipo de anemia hemolítica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es frecuente en los varones, eso es más frecuente en las mujeres, acabamos de decir, ¿de acuerdo? Entonces, igual, ¿no? Las prótesis cardíacas, ¿no? Pueden producir hemólisis, ¿ya? Los cálculos, usualmente, ¿de qué son? De colesterol. Pero en este caso, cuando hay hemólisis, los cálculos son de bilirrubinato. Es diferente, por si acaso, ¿no? La tifoidea, la Salmonella tifi. ¿La Salmonella tifi es exclusiva del ser humano o no? Han llevado, supongo, bacteriología, ¿no es cierto? ¿La Salmonella tifi es exclusiva del ser humano? ¿Tu perro tiene Salmonella tifi? ¿Tifoidea tiene? ¿Tu gato? ¿Tu perro? El tarro de tu enamorado, ¿sí? ¿No? La Salmonella tifi es exclusiva del ser humano, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a la Salmonella tifi, ¿dónde le gusta quedarse en forma crónica? En la vesícula, no se olviden, ¿de acuerdo? La vesícula. Y sobre todo en vesícula enferma, por eso que los portadores crónicos de Salmonella tifi son más las mujeres, ¿no? Más que los varones, por si acaso, ¿no? Bueno, entonces, importante, digamos, el antecedente, ¿no? El antecedente, sobre todo, y por supuesto el antecedente si el paciente ya tenía antecedente de tener cálculo o algún problema en la vesícula, ¿no? Propiamente. Muy bien. Entonces, así como decíamos, ¿por qué puede venir un paciente cuando tiene un problema en el páncreas? Igual podemos decir en la vesícula o en las vías biliares, ¿no es cierto? Por dolor, por náuseas y vómitos, por ictericia, por coluria, por hipoacolia, por dispepsia, ¿no? La dispepsia es una patología que puede estar en relación a un problema en el estómago, puede estar en relación a un problema en la vesícula, puede estar en relación a un problema pancreático o puede estar en relación a un problema en la segunda porción en la primera y segunda porción del duodeno, ¿de acuerdo? Por frecuencia, la dispepsia con mayor, se ve más en los pacientes que tienen problema vesicular, en primer lugar, y en segundo lugar, en los pacientes que tienen problemas a nivel del estómago. ¿De acuerdo? Muy raro, y por eso casi no les he mencionado en el contexto de problemas pancreáticos o de problemas de la segunda porción. Entonces, si alguien viene con historia de dispepsia, que ahorita vamos a ver, entonces uno debe descartar si tiene o no tiene un problema a nivel de la vía biliar de la vesícula. Prurito, una vez más, sobre todo cuando hay obstrucción crónica de la vía biliar. Fiebre, bueno, va a depender de lo que estemos, ahorita vamos a ver. Dolor abdominal, entonces lo mismo, ¿no? Otra vez, lo mismo. ¿Dónde duele la vesícula? En el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? En el hipocondrio derecho, lo clásico es en el hipocondrio derecho. El páncreas es en el epigastrio, la vesícula es en el hipocondrio derecho, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo duele la vesícula? La vesícula no duele como el páncreas, la vesícula da cólico,
dolor tipo cólico, ¿de acuerdo? Así duele la vesícula. La vesícula no duele como el estómago arde, quema, ¿de acuerdo? Entonces la vesícula es cólico. Muy bien, la intensidad como siempre va a ser variable. La irradiación, la vesícula, ¿dónde se va? Hacia la parte posterior, por eso que ustedes tienen que señalarle al paciente, ¿el dolor dónde se le va? ¿Hacia atrás? Sí, y se va hacia el hombro. La irradiación clásica es hacia atrás y hacia el hombro. Entonces ustedes tienen que explicarle al paciente, ¿dónde se va tu dolor? ¿Para atrás? ¿Para el hombro? Ah, sí. Entonces es una fuerte posibilidad de que estemos frente a un problema vesicular, ¿no es cierto? ¿Qué desencadena el dolor en la vesícula? Lo clásico son las comidas grasas, ¿no es cierto? ¿Qué comiste? No sé, pues un huevo. ¿Qué comiste? No sé, una palta. Muchas veces la palta lo han mandado al quirófano a un paciente, ¿de acuerdo? Por si acaso. Entonces pregunten, ciérrate la puerta un poco. Ya, gracias. Gracias, ¿no? No los dejan dormir, ¿no? No lo dejan jatear a ustedes, ¿no? Ahora sí pueden jatear con tranquilidad, ¿no? Entonces, la vesícula, ¿no es cierto? Duele hacia atrás, duele hacia la espalda, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, por ejemplo, en la mañana que presentaban, decían, el dolor en el hipocondrio es opresivo, ¿no? ¿Eso es de vesícula? No, no es muy característico. ¿Qué duele en forma opresiva en el hipocondrio derecho? El hígado. El hígado. O sea, probablemente ese paciente, como tenía infiltración hepática, lo que le dolía era más el hígado. Pero las náuseas y vómitos y el desencadenarse por los alimentos, eso más de vesícula. ¿Ven? O sea, detalles que a veces uno no se percata en la historia, pero no es igual, ¿de acuerdo? Ya, aumenta el dolor, entonces usualmente alguna comida grasosa, ¿verdad? ¿Qué alivia el dolor? ¿Qué puede aliviar el dolor? Bueno, la dieta. ¿Qué puede aliviar el dolor? Un antiespasmódico. Pónganse un antiespasmódico en el páncreas. ¿Qué cosa? Una buscapina. No calma, no calma. ¿Qué le calma un dolor en el páncreas? Un analgésico, ¿no es cierto? Un metamizol, un tramadol, no sé. Pero es diferente, ¿de acuerdo? Entonces igual, ¿no? ¿Qué otros signos y síntomas se acompañan? Bueno, el resto que vamos a ver, ¿no? Náuseas, vómitos, lo que hemos mencionado, que de repente el paciente esté amarillo, etérico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vesícula, entonces no se olviden, ¿ya? En esta zona duele, ¿de acuerdo? Y se va hacia atrás y se va hacia arriba. Eso es lo clásico, ¿de acuerdo? ¿No? Lo clásico. Náuseas y vómitos, eso es frecuente. Eso sí es frecuente en problemas vesiculares, náuseas y vómitos, ¿no? Los vómitos. Ya saben, ¿qué característica tiene el vómito? Antonella, el vómito del estómago, ¿qué característica tiene? ¿Cómo puede ser? ¿Un vómito? Con resto de comidas. ¿Un vómito? ¿Un vómito? ¿Borracio o porracio? ¿Borracio o porracio, doctora? ¿Con B de burro o con P de...? Ya, mejor no digo. ¿Ah? Con B de burro. ¿Qué cosa es la borra? ¿Por qué se llama borracio? Porque es el concho, se parece al concho del café. La borra es el concho del café, así oscuro. De ahí viene borra. ¿Y cómo es el vómito porracio? ¿De dónde es el vómito porracio? Antonella, ¿de dónde es el vómito porracio? Mire, está sacando su copia para leer. El vómito porracio, ¿de dónde es? De intestino delgado alto, ¿de acuerdo? El vómito bilioso, intestino delgado alto, o ya pues cuando un paciente tiene un problema en el estómago, no, alguien tiene una gastritis, ya vomitó el alimento, ya vomitó todo, al final ya no tiene ni qué vomitar. ¿Qué vomitan? Bili, ¿no dicen? Así no dicen, bili. Pero no es necesariamente que el problema sea a veces vesicular, ¿no? Ya, las náuseas y vómitos entonces se ven, ¿no es cierto? Generalmente vómitos biliosos, ¿no? Biliosos, ¿no? Generalmente, pero bueno. La ictericia, la coluria y la hipocolia va a depender de qué cosa, de cuán obstruido esté, digamos, la vía biliar y el drenaje, ¿no? ¿No? La hipocolia o acolia en problemas de la vía biliar sería cuando un cálculo esté enclavado, ¿no es cierto? Cuando esté enclavado pues abajo, ¿no? En la desembocadura y está obstruyendo, ¿no? Y puede dar hipocolia, colia, ¿no?
La coluria, ya saben, es por el aumento de la bilirrubina. ¿Directa o indirecta? ¿Directa o indirecta? Directa, pues, la indirecta no se filtra por el riñón, ¿no es cierto? Y bueno, la ictericia dicen que puede ser flavínica. ¿Cuándo es flavínica? ¿Qué color es flavínico? Un amarillito muy tenue, ¿no? Tenue. Eso se ve en hemólisis, ¿no? La ictericia rubínica, eso se ve en la hepatitis viral, ¿no es cierto? Ese es el amarillo patito. La verdínica, eso se ve en el cáncer de páncreas, una ictericia pero media verdosa, ¿no? Así. Y la ictericia melánica oscura se ve en los pacientes que tienen las colangitis esclerosantes, ¿no? Esas estrecheces de la vía biliar. O sea, depende, no todos los ictéricos son iguales, ¿de acuerdo? Igual, no todos los vómitos son iguales, ¿no? Por si acaso. ¿El prurito se puede ver en patología de la vía biliar? Sí, sobre todo, como dice ahí, cuando hay una obstrucción crónica de la vía biliar, ¿de acuerdo? O sea, un paciente con una colangitis esclerosante, ¿cuándo sospecho? Ah, que el paciente se pone amarillo, que el paciente se oscurece y que de repente tiene prurito, ¿de acuerdo? Entonces, miren, 3 datos. Ojo, que mis preguntas todas van a ser sobre historias clínicas, ¿no? De lo que estamos conversando. O sea, va a ser nada más que historia clínica. Muy bien, dispepsia ya saben, ¿no? Eso que el paciente dice, me lleno de gases, ¿no? Me hincho. Y ustedes tienen que ponerse en ese sitio, ¿no? Cuando come huevo, cuando come palta, cuando una comida grasa, se hincha, se distiende, se llena de gases, comienza con eructo. Eso es dispepsia, ¿de acuerdo? Eso tienen que preguntar. La fiebre se ve sobre todo en los cuadros infecciosos agudos, ¿no? En las colecistitis. Las manifestaciones generales, baja de peso, hiporexia, si es de largo tiempo, como nuestro paciente, ¿no? Que había perdido como 6 kilos, creo, ¿no? En la mañana. Antonella, ¿estabas durmiendo seguro en la mañana? ¿No? No estabas jateando, ya. ¿Te había perdido peso o no? ¿Había perdido peso o no? ¿Cuántos kilos había perdido? 6 kilos, creo, ¿no? Ahí está en la historia, ¿no? Había perdido. Ya, muy bien. Muy bien. Normalmente la vesícula no se palpa, ya saben, la vesícula no se palpa, ¿no? Ni las vías biliares, nadie palpa la vesícula, una vez más, ¿no? Bueno, ya, desde el punto de vista del examen, ¿qué pueden encontrar? Bueno, como en todos, ¿no? Dolor, ¿no? Paciente con una fase dolorosa. Ictericia, ya saben, la ictericia se puede dar, como le digo, pues por una obstrucción. Lo más frecuente, ictericia en un problema de la vía biliar, es cuando el problema esté pues, digamos, en las vías biliares intrahepáticas o extrahepáticas. Muy rara vez han escuchado el síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici es un cálculo, pero que se enclava ¿en dónde? En la desembocadura del cístico, en el bacinete. Y entonces, por compresión, produce obstrucción de la vía biliar. ¿Compresión de qué cosa? Del colédoco, ¿no? Porque han visto que el cístico, ¿dónde desemboca? En el colédoco, ¿no? Entonces, cuando un cálculo se enclava, ¿no es cierto?, en el bacinete, en la parte distal del cístico, entonces puede comprimir la vía biliar y ocasionar ictericia, ¿no? Pero eso es raro, eso no es frecuente de ver. Entonces, eso se llama el síndrome de Mirici. Lo más frecuente es que un cálculo pase a la vía biliar o que sean estrecheces de la vía biliar, como hemos dicho, las colangitis esclerosantes, ¿no? Signos de rascado, signos de deshidratación, sobre todo si el paciente ha estado con muchas náuseas y vómitos, desnutrición, cachexia, eso se ven sobre todo en los pacientes con problemas crónicos, ¿no? Probablemente lo más frecuente que van a encontrar es, ¿qué cosa? El signo de Murphy, ¿no? El famoso signo de Murphy, ¿no? Que es decirle al paciente, ¿qué cosa? Le ponen la mano ahí en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Le dicen que al paciente que tome aire, y a la hora que toma aire, todos saben que desciende la vesícula, desciende el hígado, ¿no es cierto? Y entonces, como ustedes están presionando en esa zona, va a venir, digamos, que choque con la vesícula y eso provoca dolor, ¿no? Y a veces el paciente se queda en la mitad nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque le provoca dolor. El signo de Courvoisier-Terrier se puede ver, pero es más frecuente en el páncreas, ¿de acuerdo? Es raro, no es frecuente, porque generalmente si es patología vesicular,
Ya les he dicho, para que se dé el signo de Courvoisier-Terrier, la vesícula tiene que ser sana y se pueda distender como una pelota, como una pera grande, ¿de acuerdo? Si no, no se da. La percusión y la auscultación, nada que ver, no es útil, ¿no es cierto?, para los problemas de la vesícula. Este es el signo de Murphy, entonces, ¿no es cierto? Tome aire, tome aire, tome aire, y a la hora que presionan ahí, ¡ay!, provocan dolor. Ya, más su cuadro clínico, ¿no es cierto?, con el que hemos señalado, debe ser un problema vesicular. ¿Por qué viene? Síndrome doloroso abdominal, una vez más, síndrome ictérico obstructivo, ¿no? Un síndrome tumoral, ¿de acuerdo? Un síndrome febril, etcétera, 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 ¿no es cierto? Cólico biliar, dolor en el hipocondrio derecho con las características que hemos dicho, un dolor tipo cólico que se irradia a la espalda, ¿no es cierto? O hacia la parte, ¿no? Eso es un cólico biliar. Una colecistitis aguda, lo mismo, el dolor con esa característica, pero que se acompaña de fiebre, ¿no es cierto? Y si además en el hemograma encontramos leucocitosis, ahí tenemos las 3 características de una colecistitis. Y cuando hablamos de una colanquitis, las 3 características de la triada de Charcot, dolor con las mismas características, ¿no?, de vesícula, fiebre e ictericia, ¿de acuerdo? Esa es la famosa triada de Charcot. Entonces uno dice, eso es una colanquitis, ¿de acuerdo? Pero el dolor con las mismas características, porque si es el dolor tipo pesadez, opresivo, tiene fiebre, tiene ictericia, yo tranquilamente puedo decir, ¿es una hepatitis o no? ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, las características del dolor van a diferenciar uno de otro. Síndrome de obstrucción crónica, como se ven sobre todo en los problemas de las vías biliares. Lo llamativo es la ictericia. ¿De qué color se van a poner? Oscuro, por eso se llama ictericia melánica. Y da mucho prurito. Entonces, por eso que yo les decía, ¿no? Bueno, igual como en el páncreas tenemos algunos métodos para hacer diagnóstico, ¿no? Ya no se hace la colecistografía, la radiografía de abdomen simple. Ahora lo que más se utiliza una vez más son la ecografía, la tomografía, la resonancia. La colangiografía sí, sobre todo para dilataciones de las vías biliares, ¿no? Se puede usar todavía, ¿no? La colangiografía es intraoperatoria o transparieto hepática, ¿no? Esta es antiguamente se usaba la colecistografía, ¿no? Se le daba una sustancia de contraste y acá ven, ¿qué cosa ven? Cálculos, ¿no? No son imágenes ahí, por defecto, cálculos, ¿no? Cálculos. Muy bien, esta es una colangio transparieto cuando hay dilatación de las vías biliares, ¿no? Se usa a través del hígado, se entra a una vía biliar, se pulsa en una aguja, ¿no? Y se puede pintar, se echa sustancia de contraste y se pinta toda la vía biliar, ¿no? Y acá que están viendo una imagen, ¿no?, por defecto que corresponde a un cálculo en el colédoco. Eso sí se hace todavía, ¿no? Eso sí se hace, ¿de acuerdo? Esta es la famosa punta de lápiz que se ven en las neoplasias en las partes distales, ¿de acuerdo? Por si acaso. Y bueno, una gran dilatación de todas las vías biliares, miren ahí están pintadas, esos son vías biliares, no son vasos, todos dilatados por si acaso, ¿no? Pero esto sirve. ¿Cuál detecta más cálculos? ¿La ecografía o la tomografía? La ecografía. Y la tomografía sirve para ver sobre todo los cálculos distales en el colédoco, ¿de acuerdo? En el colédoco distal, ahí sí es mejor la tomografía. Pero para ver los cálculos, este es barro biliar, ¿no es cierto? Acá hay un montón de calculitos y esos son los más peligrosos, ¿no es cierto? Los más peligrosos. Ese es un pólipo. Muy bien. Cálculos, ¿no? Hay una RCP que le están haciendo, ¿no? Han entrado por vía digestiva, han canalizado la ampolla de váter, ¿no? Dan un corte y comienzan a sacar los cálculos cuando están enclavados en la parte distal del colédoco, ¿no? Cálculos. ¿Cuál le gusta? La última está mejor, ¿no? Miren cómo le mandaban un corte antes, ¿no? Para sacar la vesícula, ¿no? Después se achicó una mini y ahora una laparoscópica, 3 puntitos nada más, ¿cierto? ¿No? Así van progresando, pues, ¿no? Cálculos. Miren la cantidad de cálculos que pueden haber. ¿De acuerdo? Cáncer de vesícula, cáncer de vesícula, cáncer de vesícula, y ahí está.
Chipicha antes que lo descubriera. Muy bien. Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta en relación a los problemas de vesícula y vías biliares? Sí. ¿En qué caso se ve la sentada de Raynaud? En los problemas de tipo de neoplasia se ven, en los problemas de neoplasia de vesícula, ¿no? Pero igual, raro, infrecuente de ver, ¿no? O sea, sí, pues hay muchas cosas que a veces nos enseñan y que, como le digo, no usualmente no se ven, ¿no? Pero se ven en problemas sobre todo de neoplasias de vesícula, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra? Ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Hora? ¿Ah?